Espero se encuentre bien. Unas gracias a a todo el panel, a todas las conferencistas y a todo el panel auditorio. Voy a presentar a los doctores Alejandro Díaz, que está de retorno a nuestro país después de haberse ido mucho tiempo para Estados Unidos. Creí que no lo iba a volver, pero aquí lo tenemos. Al doctor Juan Gonzalo Mesa y al doctor Carlos Guillermo Zamudio, que son pediatras e infectólogos. Acaba de llegar la doctora Claudia Beltrán, que es la presidenta de nuestra sociedad. Y bienvenidos, vamos a tener todo el bloque de vacunas en este módulo. Mil gracias a los panelistas, bienvenidos, y Alejo Díaz, bienvenido otra vez a Colombia. Mil gracias, muchachos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mis tres colegas y yo queremos compartirles algunos casos en vacunación. Elegimos, casos en vacunas habría muchísimos, pero elegimos 4 escenarios que nos parecen habituales de preguntas sobre vacunación. Bueno, entonces estos somos nosotros. Ya el doctor Chepe nos presentó pues muy bien, somos infectólogos pediatras y la idea es que vamos a discutir algunos casos clínicos. Primero los quiero invitar a los que nos están viendo y pueden, que no están desde el celular, a que escaneen este código QR para que puedan responder algunas de las preguntas que haremos a lo largo de esta conferencia. Si no tienen cómo escanear el código QR, pueden digitar esa dirección que está a mano izquierda de su pantalla, perdón, y también los va a llevar al link de las preguntas. Listo, y empezamos con la primera pregunta. Entonces, doctor Juan Gonzalo, te doy la palabra. Hola, buenos días para todos. Pues muchas gracias a la sociedad por la invitación por la jornada de hoy. Me complace mucho estar con ustedes aquí compartiendo el panel con el doctor Chepe, el doctor Garcés, el doctor Díaz y la doctora Claudia Beltrán. Sí, el primer caso que tenemos es un niño de 2 meses de vida, sexo masculino, y llega a la consulta preguntando por la vacuna contra el meningococo y específicamente por la necesidad de aplicársela al niño. Entonces es una pregunta que posiblemente es frecuente. Entonces vale la pena comenzar a mencionar un poco acerca de la distribución de meningococo a nivel mundial. Los serogrupos de meningococo varían según el sitio geográfico donde nos encontremos, y eso no solamente ocurre que ocurre de forma constante en un solo sitio o por tiempos largos, sino que también puede cambiar en el mismo tiempo, durante el tiempo en el mismo lugar. Entonces hay momentos en que hay brotes por algunos serogrupos específicos en algunos sitios. Por ejemplo, en Chile hubo brote con el serogrupo Y, hace unos años. En Colombia, hasta hace unos años, el más frecuente es el grupo B, y eso ha venido cambiando, pero en general en Sudamérica los más frecuentes son el B y el C. Otro problema que tenemos con meningococo es que la parte de la inmunidad y la parte de la clasificación de la bacteria va mucho más allá que solo ser el grupo. También hay que tener en cuenta que hay, bueno, el grupo es dado por la cápsula, pero también puede haber serosubtipos, puede haber serotipos e inmunotipos, y todo esto lleva a dificultades con algunas, sobre todo con algunos serogrupos de las de meningococo, y más específicamente con el serogrupo B, que es el que más problemas hemos tenido con el desarrollo de vacunas, y es por las diferentes cosas que ustedes ya saben con respecto a la similitud del polisacárido B con algunos gangliosidos cerebrales que pueden inducir autoinmunidad o no inducir respuesta por su similitud molecular en ese nivel. Entonces, aquí tenemos una pregunta número 1. Respecto a la enfermedad meningocócica, ¿qué es verdadero? 1, ocurre solamente en pacientes con factores de riesgo. 2, es una enfermedad que puede ser rápidamente fatal y difícil de identificar tempranamente. Y 3, las vacunas existentes son para los serogrupos más infrecuentes. Sí, realmente la respuesta a esa pregunta es la 2. De hecho, la mayoría de pacientes que tienen enfermedad meningocócica no tienen factores de riesgo. Entonces, aunque hay factores de riesgo claramente definidos, la mayoría de casos no tienen factores de riesgo. Básicamente, los factores de riesgo se definen para definir quién requiere vacuna de forma obligatoria. Y la 3 también es falsa porque las vacunas existentes pues, no son los más infrecuentes, cubre 4 de los 6 más importantes.
que de pronto el B no lo cubra no quiere decir que no sea también importante. Y el problema realmente es la respuesta 2, que es una enfermedad que puede ser rápidamente fatal y difícil de identificar tempranamente. Inicialmente puede ser una enfermedad febril indeterminada y en cuestión de horas puede presentar complicaciones y tanto aumentar la parte de morbilidad y mortalidad. Esta es la situación en Colombia, lo que mencionamos ahorita. Esto fue lo que ocurrió en 2018. Eso es CIREVA 2018, esos datos son de OPS. Van cabeza a cabeza realmente el B con el C, siendo más frecuente el C en este momento. Quería como mostrarles esa parte en este momento y hubo algunos casos de Y aislados. Las 3 vacunas disponibles en Colombia son esas 3. No tengo ningún tipo de relación con ninguna casa farmacéutica. Básicamente, las tres vacunas mencionadas ahí son nombres codificados. Y miren que básicamente las 3 cubren lo mismo. Cubren los 4 serogrupos más importantes, el A, C, el Y y el W. El AB pues tiene vacuna aparte que no ha llegado todavía a Colombia. Esos son los 3 esquemas. La vacuna de arriba es la que es Nimenrix. Perdón, la vacuna de arriba es Menactra. La segunda vacuna es Menveo y la de abajo es Nimenrix. Son unos esquemas de vacunación actualmente aprobados para cada una de ellas. Para B tendríamos esta vacuna. Hay 2 vacunas, 2 vacunas que están universalmente, bueno, internacionalmente probadas y autorizadas para utilizar en pacientes. Posiblemente la que va a llegar aquí se llama Bexero. Es una vacuna contra el serogrupo B de meningococo y es uno de los esquemas recomendados según el grupo de edad. Y la otra pregunta es, ¿cuál de los siguientes no es una indicación para aplicar la vacuna antimeningocóxica? ¿Cuál no es una indicación? 1, un adolescente que viaja por un campo de verano en Estados Unidos. 2, un paciente con esplenia anatómica o funcional. Y 3, un niño con inmunodeficiencia humoral quien recibe inmunoglobulinas. Pues parece que hubo como problemas con escaneando el código porque no hay respuestas documentadas. Entonces, hagan el ejercicio mental. Yo los invito, pues, es como a Sí, que lo claro. hagan, respondan y el doctor Juan Gonzalo sigue Sí, dirigiendo la claro, respuesta. Claudita, que me están Perfecto. escribiendo por el interno que no deja escanear o que pide un token, cualquiera de los dos. Entonces, lo que tú dices, sigamos haciendo el ejercicio académico y continuemos con la charla, ¿vale? Perfecto. En Listo. ese caso la respuesta sería la 3. El adolescente que viaja a campo de verano a Estados Unidos usualmente le piden vacuna de meningo para poder viajar. El paciente con esplenia anatómica funcional tiene aumento de riesgo por infecciones por encapsulados y uno de ellos sería meningococo. Y la 3, pues el paciente con inmunodeficiencia humoral que recibe inmunoglobulina. Realmente los pacientes que reciben inmunoglobulina no es obligatorio vacunarlos con vacunas inactivas y no tendría como tal otro riesgo superior con respecto a los demás. Listo. Yo creo que podemos darle paso al doctor Carlos Guillermo. Buenos días para todos, gracias por la invitación. Rapidito entonces, el segundo caso es un paciente de 12 meses, sexo masculino que estuvo hospitalizado a los 10 meses con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, recibió manejo con inmunoglobulina intravenosa y tiene una ecocardiografía que no muestra aneurismos coronarios. La madre consulta en este momento para continuar su esquema de vacunación. Entonces, la pregunta sería, cuando un niño recibe inmunoglobulinas, es cierto que no se puede aplicar ninguna vacuna en 12 meses. La vacunación se puede utilizar según el tipo de vacunas o se contraindica el uso de vacunas vivas de manera permanente. Entonces, como démosles tiempo para que piensen. No, dale, seguí. Pues vamos hablando mientras tanto de lo otro, dale. Recordemos que hay varios tipos de vacunas. Hay vacunas atenuadas, que son las vacunas que tienen el riesgo de que haya una reactivación después de aplicada la vacuna si hay algún tipo de inmunodeficiencia, y están las inactivadas y las recombinantes. Cuando usamos inmunoglobulinas, que no es solo para Kawasaki, sino hay otras patologías que ya vamos a ver, entonces tenemos que tener presente la dosis de inmunoglobulina que estamos usando para el esquema de vacunación, pero básicamente esto es importante para las vacunas vivas atenuadas, que en nuestro caso serían sarampión, rubiola, paperas y varicela en el caso de este niño que no se le, pues que le toca el esquema de los 12 meses. O sea que la respuesta era la 2. Bueno, eso, o sea que la respuesta se va a autorizar según el tipo de vacunas.
Dentro de las del año, las vivas atenuadas serían las que tendríamos que tener presentes. Y dentro de esta tabla de la Sociedad Española de Pediatría, en el módulo de vacunas, tenemos entonces que nos dejan muy claro que depende de la dosificación que utilicemos, sería el lapso para dejar sin aplicar las vacunas vivas atenuadas, o sea, sarampión, rubiola, paperas y varicela. En el caso de dosis máxima como Kawasaki habría que esperar 11 meses. El resto de vacunas no tendrían ningún problema en aplicarse a los 12 meses, pues sin ningún lapso después de la gamma globulina. Miren que de todas maneras, según la dosis, pues puede variar entre 8, 9, 10 u 11 meses, depende de la dosis que se haya aplicado para la patología que haya tenido el niño. Muchas gracias, doctor. Bueno, y este es el último caso. Entonces, este es un niño de 6 meses sin antecedentes, quien recibió la vacunación PAI hasta a los 2 meses. Esto fue con la vacuna de neumococo conjugada de 10 serotipos. A los 4 meses, los papás decidieron pagar Prevenar 13 para tener una mayor cobertura en cuanto al número de serotipos. Pero a los 12 meses, cuando le tocaba el refuerzo, debido a la pandemia de COVID, no tuvieron dinero para la siguiente dosis. Entonces, la pregunta que hacen los padres es si pueden volver a aplicar la vacuna antineumocócica del PAI, que sería la de 10 serotipos. Entonces, este es un caso que trata el tema de la intercambiabilidad. La pregunta sería, ¿cuál es la recomendación? ¿Se podría vacunar con PCV10? ¿Se debe vacunar con PCV13? O si se vacuna con PCV10, no se cuenta la dosis de PCV13 que recibió a los 4 meses. Entonces, para contestar esto, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, Clau. Hay que hablar de qué se sabe sobre la intercambiabilidad de vacunas. Sabemos que durante la pandemia, globalmente las tasas de vacunación se vieron muy afectadas, con cifras que van entre el 30 y el 60% en los diferentes países en la disminución de las coberturas de vacunación, y esto pues obviamente tiene un impacto muy importante en la prevención de estas enfermedades. Y obviamente ha habido un problema con la intercambiabilidad, esto ha aumentado porque debido a que hubo cierre de aeropuertos, cierre de comercio y de todo tipo de industria, hubo desabastecimiento de las vacunas PAI, hubo problemas de logística, de distribución, y obviamente por la afectación de ingresos familiares se vieron afectados los esquemas que se habían empezado o continuado con vacunas que llamamos particulares o que están por fuera del programa ampliado de inmunizaciones. En cuanto a la intercambiabilidad de vacunas, sabemos que vacunas similares de diferentes fabricantes pueden diferir en el número y la cantidad de componentes, los adyuvantes o los transportadores. Por lo tanto, lo ideal es siempre completar la serie con las vacunas del mismo fabricante y solamente intercambiar cuando haya datos que sustenten la posibilidad de hacerlo. En ese sentido, si vamos a la siguiente diapositiva, Clau, ¿cuáles vacunas serían intercambiables? Entonces, los toxoides diftérico y tetánico, la vacuna de tosferina, de hepatitis A y hepatitis B, excepto la que se conoce comercialmente como Recombivax HB, la vacuna de rabia, la vacuna de hemófilos influenza, las de rotavirus y cualquier vacuna, ya sea individual o combinada, que sea del mismo fabricante. Esas serían pues como las que tendrían indicación de poner cualquier vacuna que esté disponible. La siguiente, ¿y cuáles no serían intercambiables? Entonces, meningococo, que sabemos que no está en el PAI, pero ya el doctor Juan Gonzalo lo había mencionado. La vacuna de varicela sería intercambiable siempre y cuando tenga la misma cepa. Entonces, hay que estar muy pendiente de esto, pues, cuando se tenga pues la vacuna a la mano. Y finalmente, la vacuna de papiloma no es intercambiable tampoco. Finalmente, ¿qué sabemos de la intercambiabilidad de vacunas antineumocócicas? Que es la pregunta puntual. Y es que no existe ningún estudio que compare intercambiabilidad de estas vacunas. Sabemos que ambas son seguras, que son inmunogénicas, que son eficaces y que son costo efectivas. Realmente la diferencia entre las dos radica en que una cubre más serotipos que otra.
pero eso no quiere decir que la vacuna que actualmente tenemos en el país sea mala. Pues de hecho, ha sido probado que es una vacuna efectiva. Pero como no hay ningún estudio que demuestre que se pueden intercambiar, lo que se recomienda es que se finalice la serie con la vacuna que se empezó. Si la persona o el niño empieza con vacuna PCV10, idealmente debería terminar todo el esquema con esta vacuna. Ahora, si al terminar este esquema la familia quiere brindar una protección adicional o el paciente tiene una condición de riesgo que amerite cubrir los serotipos adicionales, pues al terminar la serie de 10 se podría aplicar una dosis de 13. Si no es posible continuar con el mismo tipo de vacuna por disponibilidad, entonces se debe completar con la otra. No hay, digamos que recomendación para volver a empezar o para descartar las dosis previas, y definitivamente tampoco está recomendado reiniciar el esquema. Entonces, estos son escenarios pues, que se presentan con frecuencia en los centros de vacunación, pero particularmente para la vacuna de neumococo, digamos que estas serían como las recomendaciones.